El abogado y ahora diputado elegido por votación popular, bien, nada de cociente, ni semicociente, ni residuo, ni nada. Elegido bien por el partido Moca, ¿verdad? Dice lo siguiente, Ernesto Cedeño dice, al cual me encanta, siempre lo relaciono, a veces como digo yo, me gustan las cosas que dice, otras no estoy de acuerdo. Normal, es un país de democracia y siempre con el respeto ante todo del ilustre abogado don Ernesto Cedeño. Y ahora vamos a pasar de esto a esto. Mira qué espectacular me queda y me doy la vuelta y como puedes ver me queda increíble, simplemente genial. Y ahora vamos a pasar de esto a esto. Y mira qué bien me queda, espectacular, con el mejor jugador de la historia de todos los tiempos. You know, ¡fra! Puedes conseguirlas más baratas, claro que sí. Pero si quieres la mejor calidad y los mejores descuentos, tanto para compras en el extranjero como en mi propia tienda, aquí te estoy dejando mi línea oficial para que consigas estas camisetas a los mejores precios. ¿Sí o no, Leo? You know, ¡pra! ¿Verdad? Nada, siempre ahora como funcionario, ¿verdad? Nunca como algo personal, siempre es algo, la función que ejerce como funcionario. El diputado Ernesto Cedeño habla en el pleno de la Asamblea sobre los nuevos procuradores y mencionó: aquí necesitamos a una persona de criterio independiente y que administre como corresponde el Ministerio Público. Yo no voy a avalar a ningún yes man. Eso dijo, eso es lo que publica la prensa. Diputado Cedeño sobre nuevos procuradores. Vamos a ver, let's go. Se ha escogido al abogado Luis Carlos Manuel Gómez como procurador designado y a Gretel Díaz como procuradora designada de la administración. La verdad que yo tengo mis dudas de estas designaciones. Yo creo que hubiese sido una buena oportunidad que hubiese una autorregulación del señor presidente que permitiera la participación ciudadana para escrutarlo. Y pienso yo que el hecho de que una persona haya sido abogada del presidente, pues definitivamente eso no lo contamina, pero sí el amiguismo. Yo analizaré... Aguanta. Si fue abogado, no contamina, pero si es amigo, sí. Ok. Llamativo. Sosegadamente estos nombramientos, haré las interpelaciones a ellos correspondientes, porque yo no voy a hablar a ningún yes man. Para que no salga otro Caraballo. Aquí necesitamos... Otro Caraballo. Ha ofendido a Caraballo con esto, porque acaba de decir que Caraballo es un yes man. Digo, esto es fácil de entender. Una persona realmente de criterio independiente que administra como corresponde el Ministerio Público. Así que veremos cómo sale el resultado de las interpelaciones. Gracias. Ok. Esto es lo que dice Ernesto Cedeño, que no está de acuerdo con la designación por parte de José Raúl Mulino, que me parece correcto, que me parece bien, que no esté de acuerdo. Tiene que haber eso, tiene que haber el consenso, tiene que haber el debate. A mí me parece prudente totalmente que las personas que están nombradas o con el beneplácito del presidente, en este caso los dos procuradores nominados por el presidente de la República, lleguen a la Asamblea y que sean cuestionados. Tienen que ser cuestionados. Es una función muy delicada, y sobre todo con tanto escándalo de corrupción que han habido a lo largo y ancho de nuestra historia republicana, por lo menos desde que superamos la dictadura militar, que esa no escapaba de ser corrupta, solo que ahora en democracia seguimos siendo corrupción lo que hay aquí en estos últimos gobiernos. ¿Y quién le pone cascabel al gato? Bueno, esperemos que este procurador haga el trabajo, pero eso tiene que ser ratificado por el pleno de la Asamblea, que es la Asamblea que nos representa a todos, aunque hay algunos diputados allí que no merecieron ganar. Y por supuesto se vieron tantas impugnaciones que se hicieron, y que yo dudo mucho de que ese cociente residuo
y todo este poco de cosas que no debieron pasar, tengan realmente al que el pueblo quería en la asamblea. Eso también hay que decirlo. Bueno, la cosa es que están allí. Y ya que están allí, que hagan su trabajo bien. Y el pueblo panameño quiere rendición de cuentas. Y queremos certeza del castigo para cada uno y aquellos que se robaron el dinero del pueblo. You know, pra.